¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la espalda cuando la oscuridad parece cobrar vida propia? ¿Te has preguntado qué misterios se ocultan en las sombras más profundas de la noche? Si te apasiona lo inexplicable, lo misterioso y lo sobrenatural, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Nictofobia. Nictofobia, un término que describe el miedo irracional a la noche o a la oscuridad, es más que solo un canal de YouTube. Es un santuario para aquellos que desean explorar los rincones más oscuros de la imaginación humana. Aquí, buscamos dar voz a las vivencias más aterradoras, misteriosas y extraordinarias que el mundo tiene para ofrecer. Así que, no dudes en contactarnos al siguiente correo: relatosnictofobia@gmail.com, todo junto y escrito en minúsculas como lo deben estar viendo en sus pantallas. Sean bienvenidos a un episodio más de Nictofobia. En esta ocasión les traigo tres historias de horror contadas por un invitado. Esta es la primera historia. Había una persona que tenía una novia cerca de la ciudad donde vivía, pero para ir con ella tenía que trasladarse a un pueblo cercano y duraba en promedio en taxi entre 20 y 30 minutos. Cuenta la persona que ella fue por su novia para ir a una fiesta un día. Al llegar al pueblo se fueron contentos y llegaron a esa fiesta donde pues estaban disfrutándola, pero la fiesta estaba muy bien, que duraron casi hasta que se terminó, y él, como se sentía muy a gusto y con su novia, no se detuvo a limitarse en la bebida y cuenta que se puso un poco briago. Después de la fiesta, él llevó a su novia al pueblo. Cuando la deja ella, en lugar de tomar un taxi o hablarle un taxi, se le hizo fácil, ya a punto briago, decir, bueno, me voy caminando. Al fin es de madrugada y pues tal vez falta poco para que amanezca. Obviamente él no calculaba el tiempo, simple y sencillamente en su embriaguez se le hizo que era fácil caminar los 10 o 15 o 20 kilómetros de retirado que estaba el pueblo de la ciudad donde él vivía. Y se fue caminando. A mitad del camino, ya él sentía que ya estaba caminando demasiado cuando por ahora sí que cosas del destino ve un taxi que se iba acercando y dijo, bueno, pues pensaba llevármela caminando hasta mi casa, pero honestamente estoy cansado y pues, ya estaba briago y le hizo la parada al taxi. El taxi se para. El taxista o el chofer era una persona muy amable y le dijo, súbase, ¿a dónde vamos? Y él le contaba, bueno, vamos a la ciudad de donde era esta persona, y arrancaron el taxi. Cuenta que la persona, el taxista, era muy, muy amable, se veía buena persona y solo contestaba cuando él preguntaba. De repente, por alguna cosa extraña, él se acerca, porque iba en el asiento de atrás, se acerca un poquito a los asientos de adelante y observa al taxista,
porque había cosas en su conducta que lo extrañaban. Eh, no sabía qué era exactamente. Y cuando se acerca al asiento, de reojo ve al taxista y le ve la cara, le ve el cuerpo y sigue bajando la vista, pero él se le afigura que no tenía pies. Y le pregunta al taxista, oiga, ¿qué pasa? ¿No tiene pies? El taxista avanza unos metros más y se para y le dice, bájese. Oiga, es que bájese, dice él. Créeme que en ese momento se me bajó la borrachera y me bajé del taxi y el coche arrancó. En su susto vio que el taxi avanzó, pero nunca se dio cuenta a qué distancia desapareció. Simplemente estaba asustado y casi se le bajó la borrachera o se le bajó la borrachera, empezó a caminar más rápido y llegó a su casa. Quedó dormido ese día y no quiso contarle a nadie porque pues no estaba seguro de lo que había pasado. Unas semanas después, tal vez 1 o 2 semanas, él ve el periódico donde se estaba haciendo una remembranza, que es ahí donde él se da cuenta que tal vez lo que le sucedió sí fue cierto, porque de repente, como fue tan extraño, él estaba incrédulo, él de repente le achacaba a la borrachera que no hubiese sido verdad eso, pero cuando ve el periódico decía que hace más de un mes se había accidentado un taxista en la curva donde él tomó el taxi. Pasan ahí en el periódico las fotos de el taxista y se ve cómo al accidentarse el taxi, el hombre quedó sin piernas. Solo se le veía de las rodillas hacia arriba su cuerpo y no tenía piernas. Bueno, amigos, esa es la pequeña primera historia de estas tres. Voy a contar otra historia corta que fue una experiencia personal. Alguna vez me tocó ir con familiares a ver una vidente, que más que vidente era evidente que era una bruja, porque también hacía ese tipo de cosas, ¿no? Fuimos a un pueblito cercano a Querétaro. Fuera de ese pueblito se encontraba esta mujer y se la habían recomendado a un pariente mío que tenía un problema. Y por azares del destino, simple y sencillamente lo acompañamos porque nos pidió de favor que lo acompañamos porque era muy retirado y honestamente no quería ir solo. Y por pues pura curiosidad fuimos. Una hermana mía, eh, este pariente y yo. Llegamos al lugar, creo que hicimos como 2 horas y entramos con esta persona. Vio a mi pariente, lo analizó y ya le dijo de qué se trataba su problema. Y ya se salió a despedir de nosotros, pero de repente le comentó a mi hermana, dice, oye, veo a uno de tus hermanos enfermo, o sea, veo que
que puede tener problemas de salud. Y mi hermana dice, a él, y me señala a mí. Dice, no, él no, de hecho se ve un poco mayor. Entonces dice, ¿cuántos hermanos tienes? Y mi hermana le comenta, dice, hombres tengo 3. Vaya, he de comentar que yo vengo de una familia numerosa, pero dentro de esa número solamente somos o éramos 3 hombres. Dice, no, dice, hay un hermano mayor, lo veo que está enfermo. Si no se cuida, puede fallecer. Y honestamente a mí me extrañó y dije, híjole, como que no me gustaba esa predicción. Eh, y le dijo exactamente la fecha, no el día, pero le dijo, por este mes, en este tiempo. Y nos fuimos, regresamos. No sé si creer en los videntes. Yo siempre he pensado que de repente no todo lo que dicen es verdad. Y me causa dudas. Realmente no pienso que en mis creencias esté consultarlos, ¿verdad? Creo que es más sano vivir sin ese tipo de cosas, pero desgraciadamente pasó el tiempo y de repente yo iba manejando mi automóvil, recibo una llamada, era mi esposa. Me dice, te voy a decir algo, pero no te asustes. Y yo le digo, ¿de qué? Y me dice, ¿vas manejando? Y le comento, sí. Dice, ¿por qué no te orillas? Pues, ¿para qué? Es que te voy a decir algo. Y créanme, se los cuento, me hago a un lado. En el momento que me iba estacionando, le comento a mi esposa, a ver, dime, ¿de qué se trata? Y en ese momento me dice, ¿sabes qué? Se acaba de morir tu hermano. Créanme, no es una mentira. En el momento que ella me dice, se acaba de morir tu hermano, el motor de mi auto se cayó. No es una mentira, se cayó. Yo me bajé y los soportes del motor estaban rotos. No me digan por qué, no me digan qué fue lo que pasó, no sé explicarlo, pero los soportes se cayeron. Como pude, agarré mi auto y lo empujé hasta donde estaba el mecánico, le pedí de favor que me ayudara a ponerle otra vez los soportes, me lo revisara y me lo dejara listo para poder ir a ver qué pasó con mi hermano. Créanme, señores, la fecha y el tiempo, de acuerdo a lo que la vidente nos dijo, se cumplió. Y ese es, tristemente, mi segundo relato. Gracias. Para cerrar esta tercera historia, pequeña anécdota que tuve la experiencia, les voy a contar una historia. Yo trabajaba en una empresa donde hacíamos un producto. Tuve la suerte de trabajar en una pequeña empresa donde hacemos un producto de uso, me reservo el comentario, pero era la fábrica o la nave era pequeña, no era muy grande. De hecho, iba en ocasiones, no siempre, porque era una pequeña
sucursal de una empresa más grande, ¿no? Entonces me tocaba ir de vez en cuando y me gustaba vacilar, bueno, bromear con el portero. Era una persona muy buena gente. Bueno, conmigo siempre se portó bien, ya grande de edad. Estoy hablando que esta historia se desarrolla o me la cuenta hace como 15 años, 15, 18 años más o menos. Yo platicando con él, por lo general cuando iba y salía tarde. Y me tocó varias veces ser yo uno de los últimos, si no el último, de salir. Y él se encargaba de cerrar la puerta de ese lugar. Y se quedaba dormido ahí. He de decir que en ese lugar se encontraba un pequeño cuarto donde el velador o el cuidador se quedaba. Ahí había una pequeña cama y una pequeña televisión. A mí se me hacía raro, ¿no? Cuando me quedaba yo al último, que de repente notaba que él agarraba su pequeña cama, de esas camas, no sé si alguno de ustedes vio, de esas camas que se doblan de fierro y se desdoblan, precisamente para la gente que velaba en ciertos lugares. Yo veía que agarraba la cama y en lugar de dormirse en ese lugar donde, donde estaba para que él se quedara, agarraba la camita y la ponía en la entrada. Era un pasillo donde había dos puertas. Bueno, había tres. La puerta que al abrirse daba a la calle, estaba el pasillito, una puerta que al abrirse daba a la nave o al lugar donde se fabricaban estos productos, y había otra tercera puerta donde estaban las oficinas. Ok, él siempre agarraba la tele, la pequeña televisión, eh, la camita y las ponía en ese pasillito. Yo seguía bromeando y me iba. Y así, yo un día le pregunto, oiga, perdone, ¿por qué se trae la cama a este lugar? ¿Por qué no se queda allá? Cierra la puerta de la entrada, se mete, cierra la puerta de aquí y mire, ya tras dos, tres puertas, ¿quién se le vaya a meter? Y él me comenta, dice, la verdad me siento más seguro aquí, porque allá adentro hay días que siento miedo. Y yo le comento, ¿y por qué? Dice, ya cuando no estoy dormido, se oyen que se mueven las cosas, que camina la gente o que me ven, y en ocasiones siento como si me jalaran. Ah, deseo decir que también algunos de las personas que trabajamos ahí nos dimos cuenta cómo se movían las cosas, pero siempre le echábamos bajo el pretexto de que fue el aire. Ah, es que no estaba bien acomodado. Ah, es que alguien pasó y la movió. Ay, es que lo agarraron de aquí y lo pusieron allá. Siempre justificábamos ese tipo de eventos que eran constantes. Yo ya había notado eso, pero créanme, a veces, en mi caso, no me gusta meterme mucho en la cabeza ese tipo de eventos, porque he de contar que, pues sí, como cualquier ser humano también me dan miedo, ¿verdad? Por eso trato de justificar siempre cualquier cosa rara. Y él me cuenta, me duermo aquí por eso. Y me tengo que poner la cama aquí y le tengo que cerrar la puerta con llave a
a la que va hacia el lugar donde trabajamos. Y le comento por qué. Dice, porque cuando me duermo aquí y se me olvida cerrar esa puerta, siento como si me jalaran los pies para meterme. Ay, no me digas, sí. Dice, he encontrado incluso la cama en la mañana cuando amanezco sin darme yo cuenta, movida del lugar. Y le digo, y todavía viene a dormir aquí, todavía sigue trabajando. Y dice él, dice, es que siempre he sido velador. No es en el primer lugar que me pasa, pero en este lugar me ha pasado muy seguido. Y me comenta, este lugar en tiempo pasado fue una cantina donde pasaron muchas cosas. Se compró ya cuando no era cantina, ya se había pintado. Pero antes de eso, esta cantina pasaron varias cosas y hubo incluso asesinatos y cosas extrañas. Déjenme contarles, esa planta o esa cantina alguna vez fue una cantina de las Poquianchis, aquellas famosas mujeres. Muchas gracias. Hasta luego.